Hola, buenas tardes, seguidores del Dr. Du. Vamos ahora a ver la anatomía y fisiología del corazón. Es una interpretación del texto de Jan Pitt de Anatomía y Fisiología para la carrera de enfermería. El día de hoy vamos a hacer un análisis lo más sencillo y concreto de lo que es la anatomía y la fisiología cardíaca. El corazón es un órgano muscular que tiene 4 cámaras. En un día promedio late unas 100.000 veces, nunca descansa, debe asegurar el aporte continuo de sangre a los tejidos, transportando oxígeno. Está localizado en el centro del tórax, entre los dos pulmones, un peso aproximado de 250 a 390 gramos en varones y 200 a 275 gramos en mujeres. Mide 12 centímetros de largo por 9 de ancho. Se localiza en el mediastino entre los pulmones, como ya dije, atrás y a la izquierda del esternón. La punta se encuentra hacia la izquierda. Se asienta además de esta en el diafragma y la base está conformada por aurículas. Está conformado por 2 aurículas, 2 ventrículos, 2 válvulas auriculoventriculares, 2 válvulas semilunares, y un sistema de conducción. Repito, aurícula derecha izquierda, ventrículo izquierdo derecho. Entre la aurícula y ventrículo derecho se encuentra la válvula tricúspide. Entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se encuentra la válvula mitral. Entre el ventrículo izquierdo y el nacimiento de la aorta está la válvula semilunar, así como entre el ventrículo derecho y el nacimiento de la pulmonar, la correspondiente semilunar. Está conformado desde fuera a adentro por el pericardio, que es una membrana que rodea, es doble, es llamada pericardio, que tiene 2 capas, una serosa y una fibrosa, que están estrechamente aplicadas una sobre la otra, pero de estructura diferente. El pericardio fibroso es una capa inelástica resistente de tejido conjuntivo irregular denso. Su función es evitar el estiramiento excesivo del corazón. El pericardio seroso es más delgado y delicado, que forma una doble capa alrededor del corazón. El pericardio parietal es la capa externa fusionada al fibroso. El pericardio visceral, llamada también epicardio, se adhiere estrechamente a la superficie del corazón. Hay una capa fina de líquido entre las dos que reduce la fricción entre ambas. Es la cavidad pericárdica, que realmente es un espacio virtual. Cuando está ocupado es patológico. El miocardio constituye la mayor parte del corazón. Este tipo de músculo se encuentra solo en el corazón y tiene especialidad en estructura y función. Se divide en 2 categorías, una de trabajo mecánica y otra funcional. El miocito es la unidad celular funcional del corazón. Se mantienen unidas en sus extremos por haces espirales o circulares. Se unen a través de un engrosamiento del sarcolema, una contra otra. Y este engrosamiento se llama disco intercalar. Estos discos tienen puntos de unión. Los desmosomas, que permiten que las fibras permanezcan juntas, y uniones comunicantes, que permite el paso rápido de potenciales de acción entre células. A diferencia de las células del músculo esquelético, el miocito contiene núcleo. Las mitocondrias son más grandes y numerosas, por lo que estas células son menos propensas a la fatiga, por lo que requiere más suministro de oxígeno y es menos capaz de afrontar las reducciones de la cantidad de oxígeno disponible. Las células del miocardio son diferentes de las aurículas y ventrículos y se contraen como unidades separadas. Las aurículas se contraen por separado de los ventrículos. Dentro de cada miocito hay miofibrillas, que se conforman por unidades más pequeñas que se llaman sarcómeras. Cuando estas se acortan, se produce la contracción. Aquí una sarcómera. El potencial de acción cardíaco responde a uno solo de acción. Una fibra de músculo cardíaco desarrolla una contracción prolongada que es de unas 10 a 15 veces más larga que la del músculo esquelético, debido a una fase de meseta. Tienen también un periodo refractario más largo, por lo que no puede iniciarse una nueva fase de contracción
sino hasta que la relajación muscular está muy avanzada, por lo que en el corazón no es posible una contracción sostenida. El endocardio es una capa de epitelio liso simple que recubre el interior del músculo y válvulas cardíacas. Está unido en estrecha continuidad con el recubrimiento de los grandes vasos sanguíneos que se conectan con el corazón. Las cámaras cardíacas realmente del corazón son dos bombas: el hemicardio derecho, que recibe sangre desoxigenada desde los tejidos y le bombea a los pulmones, y el hemicardio izquierdo, que recibe sangre oxigenada a través de las venas pulmonares, que viene desde la oxigenación en los pulmones y lo bombea desde el ventrículo izquierdo a través de la aorta al resto del organismo. Las aurículas la derecha recibe sangre de tres venas: la vena cava superior, la inferior y del seno coronario, que es la sangre metabolizada dentro del corazón. La izquierda recibe sangre bien oxigenada de las cuatro venas pulmonares. Entre las dos hay un delgado tabique interauricular. Tiene paredes delgadas porque solo bombean sangre a los ventrículos. Entre las aurículas y ventrículos hay válvulas, la tricúspide hacia la derecha y la mitral hacia la izquierda, cuya finalidad es evitar el reflujo de sangre que es eyectada desde los ventrículos. Los ventrículos son dos y cada uno bombea la misma cantidad de sangre pero a diferentes presiones. El derecho recibe sangre de la aurícula derecha y a través de la válvula semilunar pulmonar, y como la presión de la circulación pulmonar es baja, no requiere mayor fuerza, por lo que sus paredes son más delgadas en relación al del izquierdo. El izquierdo recibe sangre de la aurícula izquierda y debe bombear a todo el cuerpo humano a través de la aorta, y como debe vencer más obstáculos, tiene paredes más gruesas. Separa los ventrículos un tabique, por lo que la sangre no se mezcla. Aunque en relación a todo el cuerpo recibe el 5% del suministro de sangre al organismo y es esencial para garantizar un aporte constante de oxígeno y nutrientes, más la eliminación eficiente de productos de desecho que requiere el miocardio. Solo la parte interna del endocardio recibe sangre directamente de las cámaras. El resto es irrigado por las arterias coronarias, que surgen de la base de la aorta inmediatamente después de la válvula semilunar. Cada arteria coronaria sirve a determinado territorio. Cabe indicar que existen variaciones de la normalidad hasta en un 30% de la población. Debido a que las coronarias se contraen con el músculo cardíaco en el momento de la sístole, el flujo sanguíneo del corazón ocurre durante la fase de relajación o diástole, exactamente al contrario de lo que ocurre con el resto del cuerpo. Aquí, la arteria descrita, la coronaria, la zona que irriga y las ramas principales. La arteria descendente anterior o DAI, descendente anterior izquierdo, frente y costado del ventrículo izquierdo, vértice del corazón, y tiene las diagonales septales. La arteria circunfleja, el dorso y costado del ventrículo izquierdo, tiene la marginal oblicua, y la coronaria derecha, ventrículo derecho, base del corazón y tabique interventricular. Y la arteria tiene la arteria descendente posterior. Es importante anotar que cuando se habla de sangre desoxigenada o pobre en oxígeno, significa que esta sangre tiene el 75% del normal. Las vías eléctricas del corazón. Dentro del corazón hay una red especializada de vías eléctricas dedicadas a asegurar la transmisión rápida de impulsos eléctricos. Esto garantiza que el miocardio sea excitado con rapidez en respuesta a un impulso iniciador, de modo que las cámaras se contraigan al mismo tiempo. Entonces los ventrículos se contraerán de manera simultánea en respuesta a un impulso, pero después de las aurículas. Los músculos cardíacos tienen una propiedad especializada que no se observa en ninguna otra parte del cuerpo. Todas las células del miocardio tienen la capacidad de crear su propio potencial de acción, sin excitación externa de otra célula u hormona. Esto se conoce como automatismo. El problema de esto es que las células actuarían de manera independiente y el corazón no latiría de manera eficaz en situaciones patológicas. Para evitar esto, tiene células especializadas del sistema de conducción. Estas crean y distribuyen una corriente eléctrica que ocasiona una contracción cardíaca controlada y eficaz.
La excitación distribución eléctrica empieza en el nodo sinoauricular, localizado en la aurícula derecha a un lado de la entrada de la vena cava superior. Se transmite a gran velocidad por la vía rápida auricular, al mismo tiempo para que las aurículas se exciten y se contraigan juntas y latan como una unidad. El impulso se transmite al nódulo auriculoventricular, donde cualquier transmisión ulterior se demora 0,1 segundo. Esto garantiza que las aurículas se hayan contraído por completo antes que los ventrículos. Aurículas y ventrículos están aislados eléctricamente por una banda de tejido fibroso no conductor, por lo que la única conexión eléctrica es el haz de His o haz auriculoventricular. Una vez el haz de His o haz auriculoventricular. Una vez que el impulso se ha retenido en el nódulo auriculoventricular, se transmite por el haz de His a las vías rápidas de las dos ramas del haz, una por ventrículo, de ahí se dividen en el haz de Purkinje o fibras de Purkinje que transmiten los impulsos a los músculos ventriculares. El ciclo cardíaco es el nombre de la actividad del corazón. Se divide en 5 fases. La primera, fase de llenado ventricular o diástole ventricular. La presión dentro del ventrículo es baja, las válvulas auriculoventriculares están abiertas porque la presión en las aurículas es mayor que en los ventrículos. Cuando aumenta la presión en los ventrículos, las válvulas auriculoventriculares empiezan a cerrarse. Las válvulas semilunares de la aorta y pulmonar están cerradas porque la presión en esta arteria es mayor que en los ventrículos. En esta primera fase ocurre el 70% del llenado ventricular. En la segunda, en esta fase se contraen las aurículas en respuesta a la excitación por un potencial de acción que surge del nodo sinusal. Los ventrículos están en su última parte de relajación y contienen la mayor cantidad de sangre que contendrán durante el ciclo cardíaco. Eso se conoce como volumen telediastólico y es de aproximadamente 130 mililitros. La tercera fase de contracción ventricular o sístole se empiezan a contraer cuando el estímulo eléctrico llega desde el nódulo auriculoventricular a los ventrículos a través del haz de His y luego a las fibras de Purkinje. Esto causa aumento de la presión intraventricular sin cambio en el volumen. Esto obliga a un cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este punto, las válvulas semilunares se encuentran cerradas porque la presión de los ventrículos es más baja que la de la aorta y pulmonar. Esto se conoce como fase de contracción isovolumétrica. Luego, la presión dentro de los ventrículos aumenta y las válvulas semilunares son forzadas a abrirse para expulsar la sangre de su interior. La cuarta es la fase de diástole ventricular temprana, relajación. La presión intraventricular desciende con rapidez, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, la presión de la aorta y pulmonar se eleva, lo que provoca el cierre de las válvulas semilunares. Esta es la fase de relajación isovolumétrica ventricular. El cierre de las válvulas semilunares causa un aumento leve en la presión de la aorta. Cuando el flujo retrógrado rebota en la válvula aórtica cerrada, lo que se ve como una leve protuberancia en el trazo de presión conocida como escotadura dicrótica. En esta fase de diástole ventricular se irriga el músculo cardíaco a través de las coronarias. En la quinta fase, durante el periodo de sístole ventricular, las aurículas han estado en diástole llenándose con sangre de las venas. Cuando la presión dentro de las aurículas se eleva, se abren las válvulas auriculoventriculares y se reinicia el ciclo. Si tomamos en cuenta que la frecuencia cardíaca es de 75 por minuto, el ciclo cardíaco sería de 0,8 segundos. Las aurículas están en sístole por 0,1 segundo y luego en diástole por 0,7 segundos, es decir, 7 décimas de segundo. Los ventrículos están en sístole por 3 décimas de segundo y en diástole por 5 décimas de segundo. ¿Cuáles son los factores que afectan al gasto cardíaco? En primer lugar, hay que indicar que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto y se calcula multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si tomamos en cuenta que el volumen sistólico es de 70 ml y la frecuencia de 75 veces por minuto, el resultado da 5.250 mililitros por minuto, que es lo que tiene que bombear el corazón. La regulación del volumen sistólico. El volumen sistólico es la diferencia entre el volumen telediastólico y el volumen telesistólico que se ven afectados por la precarga
fuerza de contracción y por la poscarga. La precarga, mientras más se estiran las fibras del músculo cardíaco, más fuerza tienen. Esta es la ley de Frank-Starling. Eso depende de la cantidad de sangre que se encuentra en el ventrículo al final de la diástole, que a su vez depende del retorno venoso. Una menor frecuencia cardíaca da más tiempo para que se llene más del ventrículo, lo que incrementa el volumen ventricular al final de la diástole. La actividad física incrementa el retorno venoso, la inactividad lo disminuye. Hay influencias hormonales y nerviosas también. Las frecuencias cardíacas muy altas disminuyen el tiempo de llenado diastólico. Arritmias cardíacas hacen que las aurículas dejen de contraerse. Volumen sanguíneo reducido como en una hemorragia disminuye el retorno venoso. La fuerza de contracción son hormonas como la adrenalina, glucagón y tiroxina que la incrementan. El sistema nervioso autónomo la eleva por la noradrenalina. Puede verse reducida en la acidemia e hipercalemia. La poscarga se refiere a la presión que deben ejercer los ventrículos para vencer la de la aorta pulmonar. En el adulto normal es de 80 milímetros de mercurio en la aorta y de 8 milímetros de mercurio en la pulmonar. Cualquier alteración en estas arterias puede elevar la poscarga y por ende la precarga. ¿Cómo se regula la frecuencia cardíaca? Es controlada por el sistema nervioso autónomo y actividad hormonal. El sistema nervioso autónomo estimula por actividad física o estrés. Las fibras del sistema nervioso simpático liberan el neurotransmisor noradrenalina que excita el nodo sinoauricular y aumenta los potenciales de acción y la frecuencia cardíaca. Cuando el sistema parasimpático es estimulado, se libera acetilcolina en las terminaciones nerviosas parasimpáticas que reduce rápidamente los potenciales de acción y por lo tanto la frecuencia cardíaca. El parasimpático tiene influencia dominante. Los vasoreceptores del centro cardiovascular son receptores mecánicos que se encuentran en el seno carotidio y arco aórtico. Son sensibles al estiramiento de estos vasos y emiten señales al bulbo raquídeo. El principal regulador de la actividad neurovegetativa que afecta al corazón está en el bulbo. Está formado por dos subcentros. El subcentro cardioinhibidor controla la eferencia parasimpática hacia el corazón a nivel del nodo sinoauricular, lo que reduce la frecuencia cardíaca. El centro vasomotor se divide en zona presora y depresora. La actividad hormonal. La adrenalina es secretada por la glándula suprarrenal. Tiene el mismo efecto que la noradrenalina. Tiroxina secretada por la glándula tiroides aumenta la frecuencia cardíaca. Muy bien, esto es todo de corazón, un rápido recuento y resumen de la actividad funcional y de la estructura y anatomía del corazón. Recuerden, soy el Dr. Du. No olviden de suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Para los alumnos de la carrera de enfermería de la Universidad Técnica del Norte, es importante que en clase me indiquen que han escuchado y visto el video para tomar en consideración algunas pautas en la evaluación. Muchísimas gracias y buenas noches.